Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar los 2 minutitos que faltan para comenzar. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve el PPT? Hola, profe, buenos días. Hola, ¿Sí se buenos ve? días. Ya, perfecto. Vamos a partir entonces. El día de ayer, en la recuperación de la clase que habíamos perdido, les comenté que el tema del agua la deben revisar en la norma. Échale una miradita al alcance, ¿cierto? Algunos requisitos que tienen que ver con algunas sustancias que, perdón, que contiene el agua y que pueden dañar al hormigón. Y hoy día vamos a ver todo lo que tiene que ver con la durabilidad en el mismo PPT. Si gustan más adelante, revisan este link. Se los voy a escribir acá en el chat para que también lo puedan ver como material complementario de este tema de durabilidad. Es un video que tiene una duración de cerca de 10 minutos, así que no es tan largo para que también lo vayan ustedes abordando por su cuenta. Eh, Estamos viendo el tema de durabilidad, que es un concepto. Déjenme ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Sí. Eh, que tiene que ver con la protección del hormigón frente o de la armadura, o que el hormigón le entrega a la armadura, ¿ya? El recubrimiento, que es lo que tenemos nosotros entre el exterior y el acero, está indicado. Yo no sé si ustedes ya han tenido cursos de cálculo estructural de hormigones. ¿Han tenido? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ya. Entonces ya abordaron el tema del recubrimiento, que la CI 318 entrega alguna ciertas indicaciones al respecto. Y el recubrimiento tiene dos funciones principales dentro del hormigón armado. Lo primero es proteger a la armadura del acceso de sustancias que puedan generar algún daño, ¿ya? Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es confinar mecánicamente la armadura. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de que estas sustancias que favorecen la oxidación del acero o el deterioro del acero llegan al acero, empieza el acero, continúa su proceso de oxidación, cambia de espesor, ¿no es cierto? Son milimétricos, pero cambia de espesor y empuja el recubrimiento y bota el recubrimiento. Entonces, en ese escenario es que nosotros establecemos que la durabilidad del hormigón es muy importante para la vida útil de la estructura. Este concepto no es muy nuevo, ¿ya? O sea, perdón, es nuevo. Ya antiguamente, y ustedes si es que llegaran a ver algún día la norma chilena 170 del 85, que era la anterior a la que tenemos hoy día, que es del 2016, esa norma no contemplaba aspectos de durabilidad, más que decir que utilizáramos una razón agua-cemento cuando teníamos determinadas condiciones agresivas frente al hormigón.
Y en la norma del 2016 se incorporó este concepto vía una cláusula completa que establece algunas condiciones y requisitos que el hormigón debe tener para poder establecer la durabilidad del hormigón, ¿ya? Si nos vamos a la cláusula de la norma, es la cláusula 6, que se llama requisitos por durabilidad del hormigón, se establece que la durabilidad del hormigón depende de sus propiedades, de las propiedades del hormigón, y de la presencia de agentes internos o externos que puedan generar ataque al elemento estructural. Entonces tenemos dos grupos. El grupo de agentes internos, que son como podríamos llamarle una enfermedad autoinmune del hormigón, o sea, los mismos componentes generan subcomponentes que van dañando al hormigón, principalmente porque se generan cambios de volúmenes dentro del hormigón o se van mezclando estos agentes de los componentes y van reaccionando químicamente. Y el otro grupo de agentes externos, que son los agentes que están presentes en el servicio de la estructura, ¿ya? El agua de mar o algún proceso industrial, etc. Entonces, dicho esto, que hay dos grupos, vamos a revisar los dos grupos, tenemos que considerar que un hormigón con baja permeabilidad incrementa la durabilidad del hormigón y colabora en la protección de las armaduras frente a la corrosión, ¿ya? Y esto, hoy día nosotros tenemos disponibles ensayos de, que los veíamos ayer, el de penetración de agua en el hormigón, y hay otros ensayos que son más nuevos que hablan de poder medir la penetración del aire en el hormigón, y principalmente asociada a la calidad del recubrimiento. Entonces, hoy día efectivamente existen varias vías para establecer la durabilidad del hormigón, no solo en términos de resistencia. Aquí sí es importante establecer, chiquillos, que el tema de estos ensayos o de la característica del hormigón a que no sea permeable a estas sustancias externas, también tiene que ver con procesos de construcción, es decir, cuando yo puedo compactar bien el hormigón, cuando yo puedo colocar bien el hormigón, que no se generen fisuras, ¿cierto? Realizar un buen curado, también contribuyen a que este hormigón sea impermeable. Y hormigones con alta dosis de cemento, en general, tienden a ser más impermeables por el tema de que las partículas también tienen una función granulométrica dentro del hormigón, ¿ya? Ahora, hormigones con mucho cemento, solo por el efecto de protegerlo o hacerlo impermeable, tampoco es tan conveniente porque las altas dosis de cemento generan mucho calor en la mezcla. Y por lo tanto, si yo no tomo las medidas de curado adecuadas, es decir, que este calor se controle y no se evapore rápidamente el agua que contiene el hormigón en el proceso de colocación, voy a también a favorecer las fisuras plásticas, que lo vamos a ver en detalle más adelante, y ahí también vamos a generar un hormigón bajo, o con poca impermeabilidad, pero por un problema de construcción más que por un problema del diseño, ¿ya? Entonces, en ese escenario es que debemos nosotros resguardar varios elementos que tienen que ver con la durabilidad del hormigón. Y la gran innovación de esta norma tiene que ver con que le entrega al proyectista estructural la responsabilidad de asignar las clases de exposición que están para ese elemento, que están previstas para el servicio de ese elemento. Entonces, aquellos que se vayan a dedicar al cálculo estructural van a tener que especificar dentro de las especificaciones técnicas el grado de exposición de la estructura. Sí, yo tengo aquí varios mecanismos. Si se fijan en este dibujo, no sé si puedo correrlo un poquitito para que se vea bien, ahí. Si yo establezco en mi hormigón, aquí tengo el recubrimiento, aquí tengo la armadura, ¿cierto? Lo que yo busco es evitar que estos agentes externos ingresen al hormigón y favorezcan el proceso de oxidación de la armadura. Eso es lo que yo busco, ¿ya? Entonces, en ese escenario, yo podría también colocar, por ejemplo, una lámina de impermeabilizante sobre el recubrimiento del hormigón,
y establecer que este es un hormigón regular, y en ese caso estaríamos diciendo que el hormigón no tiene exposición a estos agentes si yo coloco una barrera física en esta zona, ¿ya? ¿Para qué se los comento? Porque el tema de la protección del hormigón no va solo, o el único camino no es solamente el mejorar la mezcla. También podemos tener estrategias de bloqueo físico de estos agentes que permitan o que impidan, perdón, el paso de estos componentes, y en el fondo proteger al recubrimiento y con ello a la armadura desde otra alternativa. ¿Ya? Así que no es la única alternativa el proteger la armadura vía mezcla de hormigón. Entonces, en la norma del 2016 se establece que es el proyectista estructural quien debe establecer las clases de exposición de nuestro hormigón de acuerdo con la severidad de exposición prevista de los elementos de hormigón para cada grado de exposición de acuerdo a lo establecido por la norma. Entonces vamos a evaluar o vamos a conversar respecto de los grados de exposición que tenemos en nuestros hormigones. ¿Ya? También la norma establece una dosis mínima de cemento, ¿ya? Y dice que con el fin de proteger las estructuras de hormigón armado en condiciones ambientales consideradas como no agresivas, se deben utilizar dosis de cemento 240 kilos por metro cúbico. Aquí estamos hablando de hormigones estructurales que se establecen desde G17 hacia arriba, ¿ya? Hormigones G15, hormigones G10 no se trabajan con armadura, por lo tanto no están en la categoría de hormigón estructural. Y hoy día nosotros tenemos que esta dosis mínima, 240 kilos de cemento por cada metro cúbico, deberíamos respetarla para todos aquellos hormigones estructurales de G17 hacia arriba, aun cuando en términos de resistencia, o cuando ustedes modelan la razón agua-cemento resistencia, se cumplan las resistencias con dosis menores, ¿ya? Aquí tengo el monito más claro, ¿ya? Déjenme borrar esto ahí. Y aquí les recuerdo, déjenme correr esta cosa. Ya. Y les recuerdo que cuando yo diseño hormigones, lo que tengo en cuenta es mi curva o relación agua-cemento-resistencia, ¿no es cierto? Aquí, ¿ya? Lo primero que se determina, para que ustedes sepan, ya metiéndonos en temas de dosificación, es la demanda de agua de los áridos, ¿ya? Y ahí uno de los papers que les pedí que consultaran, ¿cierto? La demanda de agua, esto va asociado, por ejemplo, si tengo 200 litros de agua por metro cúbico, y por términos de resistencia, yo requiero, por la curva del cemento con el que estoy trabajando, yo requiero una razón agua-cemento. Acuérdense que aquí tenemos resistencia, y aquí tenemos agua-cemento, ¿sí? En términos de acuerdo a la resistencia que yo quiero para mi diseño, voy a establecer una razón agua-cemento. Imaginémonos que en este caso la razón agua-cemento con los criterios considerados es de 0,5. Ahí yo establezco, si mi demanda de agua es 200 litros, digo la razón agua-cemento es 0,5, por lo tanto, la dosis de cemento es igual a 200 dividido por 0,5, ¿ya? Y en este caso vamos a tener una dosis de cemento de 400 kilos, ¿ya? Si este cálculo me da menor, aquí tengo que verificar si es menor o mayor a 240, ¿ya? En este caso es mayor, por lo tanto, el hormigón cumple el requisito de los 240 kilos de cemento por metro cúbico mínimos, ¿ya?
¿Quedó claro esta explicación, verdad? ¿Dudas, consultas, chiquillos? No tengan miedo de preguntar y de activar sus micrófonos, por favor. No, profe, no tengo duda. Ya, maravilloso. Entonces, nos vamos a los agentes internos y a los agentes externos. Vamos a ver, vamos a abordar primero los internos. Los agentes internos que provocan o que producen falta de durabilidad en el hormigón armado es contenido máximo de sulfatos, contenido máximo de cloruros y la reacción árido-álcali. Esos son los tres que la norma establece, ¿cierto? Con posibilidad de generar daños en el hormigón. Entonces, yendo al primer agente, que son los sulfatos. La norma dice que el contenido máximo de sulfatos en el hormigón expresados como SO4 tiene que ser menor o igual que el 2% del peso del cemento, ¿ya? Sin considerar el cemento. Entonces, también la norma dice que se pueden utilizar áridos cuyos contenidos de sulfato superen los valores establecidos en la 163 y en la 1498, y siempre que el contenido máximo de sulfato en el hormigón no supere lo que establece acá, que la suma sea menor al 2% del peso del cemento. Entonces, voy a retroceder un poquitito a la tabla de los áridos. ¿Ay, qué página era esta? Voy a acordarme después de la página. La 148. Vámonos a los áridos, que deberían estar por aquí. ¿Será esa? No, estamos cerca. Ahí, ya. Los requisitos químicos. Esta es la tabla 3 de la norma 163 de áridos, ¿ya? En el punto 3, ustedes van a ver que nos encontramos con los sulfatos solubles en agua referido al árido seco. Es decir, para los áridos, tanto gruesos como finos, la norma de áridos nos indica que la cantidad máxima debe ser de 0.3% respecto del peso del árido seco. 0.3%. Si por alguna razón mi árido excede este 0.3%, yo de todas maneras lo puedo usar, pero tengo que confirmar que la suma de los sulfatos no sea mayor al 2%. ¿Ya? Vamos a volver a la 148. ¿Se entiende cómo opera, cierto? Entonces, en un hormigón de 300 kilos de cemento por cada metro cúbico, este hormigón tiene 300 kilos, y la suma de los sulfatos de este hormigón me da, por ejemplo, 6 kilos, la suma entre los sulfatos de los áridos y del agua me da 6 kilos, estoy justo en el límite del 2% del peso del cemento. Si esto de acá me diera, perdón, los sulfatos de agua, áridos y aditivos me suman, imaginémonos, 7 kilos por metro cúbico, yo no puedo utilizar esta dosificación de cemento y debería aumentar la dosis de cemento. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Dado que este es un tema de la mezcla, esto lo tiene que revisar el que es responsable de la dosificación. Y en el caso del hormigón premezclado, el responsable de la dosificación es el suministrador de hormigón. Ya, para que también ahí tengan ojo, no es el constructor, sino que uno compra el hormigón que tiene que cumplir la norma chilena, y por lo tanto es el responsable de la dosificación el que tiene que velar porque esto se cumpla. Uno como constructor así puede efectivamente pedir o explícitamente que se me garantice que se cumple y pedir los informes de los áridos, los informes del agua, etcétera. Uno puede pedirlo, pero en el fondo el que está responsable de revisar este tema es el que fabrica el hormigón, ¿ya?
Ese es el primer agente. El segundo agente es el cloruro o los contenidos máximos de cloruro. Dice la norma que se pueden utilizar áridos cuyos contenidos de cloruro superen los valores máximos establecidos en la 163, lo mismo que vimos con los sulfatos de áridos y en la 1498 para el agua, siempre que el contenido máximo de cloruros en el hormigón no supere lo establecido precedentemente. Es decir, que la suma, y aquí sí se considera los cloruros que aporta el cemento, que la suma de todos los cloruros por metro cúbico no exceda el 1.2 kilos de cloruros por metro cúbico en hormigón armado en general y 0.25 kilos de cloruros por metro cúbico en el hormigón pretensado. ¿Ya? La norma 1444 en sus anexos establece este ejemplo de cómo se calcula la cantidad de cloruros en el hormigón y que aplica lo mismo para los sulfatos. En la columna A, ustedes tienen la dosificación que la entrega el fabricante del hormigón. Puede ser premezclado o puede ser hormigón en obra. En ambos casos, quien fabrica el hormigón es el que tiene acceso a esta información de la dosificación o proporcionamiento, ¿ya? En el caso de cuando yo valido mi mezcla de prueba, tengo que establecer o caracterizar los áridos y los aditivos y el cemento me lo tendría que entregar el fabricante de cemento. Es decir, en esta columna que se ve por ensayos de laboratorio, tengo que indicar la cantidad de cloruros que tengo presente en cada material. Y si se fijan, aquí la cantidad de cloruros es los kilos de cloruro por cada kilo de cemento. Los kilos de cloruro por cada kilo de agua, los kilos de cloruro por cada kilo de arena y los kilos de cloruro por cada kilo de grava. Para obtener la cantidad de cloruros, yo multiplico la columna A por B, porque esto me aporta, 1 kilo me aporta esto, 100 por 10 a la menos 6, ¿ya? Y por lo tanto 300 kilos me aportan esto por 300. Y estos de aquí son el aporte de cada uno de los componentes en términos de cloruro. Con este resultado, ¿se acuerdan que la norma decía 1.2 para hormigones tradicionales y 0.25 para hormigón pretensado? Entonces la pregunta es, ¿puedo usar este diseño de mezcla con estos materiales? Con estos materiales me refiero a que es la arena que caractericé, la gravilla que compré, ¿cierto? Los materiales con ese proveedor. ¿Puedo usar este diseño para hormigón pretensado? No, no se puede. No, porque me pasé, pues, eran 0.25 y voy en 0.68. ¿Qué medidas eventualmente puedo tomar para mejorar esta situación? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Porque era fácil, aumentaba la dosis de cemento y chao. ¿Sí? Pero en el caso de los cloruros, ¿qué podríamos hacer? Reducir la cantidad de arena tal vez, que es la que tiene Claro, mayor. ajustar la cantidad de arena, eventualmente si puedo cambiar el proveedor de arena, a lo mejor cambiar, porque la arena aquí es la que más aporta, ¿sí? Entonces, eventualmente yo puedo hacer esa modificación. Camilo preguntaba, ¿tampoco hay que agregar? ¿A qué se refiere Camilo? Si nos puede orientar un poquitito la pregunta, porque recién miré el chat. No, que cuando estábamos viendo el otro, el de los De los sulfatos, sulfatos, me voy a los sulfatos, eh, espéreme. Ahí. que decía que era el 2% del peso total de cemento, y yo entendí que era el total de la mezcla. Ah, Pero pero los ahí, 7 kilos son los sulfatos que aportan todos los componentes. ahí Sí, Rafa me dijo que se sí, refería a los sulfatos. que es la misma idea de acá me va a llegar un certificado parecido con los sulfatos así, con los cloruros, que me entregan los kilos
por los kilos de sulfato por cada uno de los componentes. Y yo esos kilos, cuando hablaba de los 7 kilos, hablaba de la suma de esos kilos, ¿ya? De árido es más o menos estas cantidades que ven ustedes acá. Eso es el rango o el orden de magnitud de la incorporación de los áridos. Recuerden ahí un dato importante, que es una forma bien rápida de verificar las dosificaciones. La suma de todos los componentes me debiera dar más o menos 2.400 kilos por metro cúbico de material, ¿ya? Eso es más o menos lo que nos tiene que dar. Entonces, en ese contexto es que, espérenme chiquillos, que tuve un problema técnico aquí. Ahí, se me apagó el monitor, parece que está suelto el enchufe, ya. ¿Qué les estaba diciendo? Entonces, yo verifico que mi cantidad de cloruro sea apta para el hormigón en que voy a trabajar. ¿Por qué el pretensado es un hormigón especial y tiene requisitos especiales de cloruro? Porque en el hormigón pretensado tenemos efectivamente un desempeño de la armadura bastante más protagónico que en los otros hormigones. Entonces ahí es más crítico el que tengamos problemas de corrosión de las armaduras, ¿ya? El tercer agente interno que tenemos nosotros en nuestros hormigones tiene que ver con la reacción árido-álcali, ¿ya? También la 163 en su tabla 3 de requisitos químicos habla del tema de la reacción álcali-agregado, que es básicamente que los álcalis del cemento reaccionan con los agregados, con los áridos reactivos o potencialmente reactivos, y se genera un subcompuesto que se llama la sílice amorfa, que en el fondo lo que hace es cambios de volúmenes dentro del hormigón y lo que genera es una expansión, ¿ya? Ese es el efecto que genera la reacción álcali-agregado. Pero en Chile, por mucho tiempo se pensó de que nuestros áridos no eran reactivos porque no teníamos evidencia de este problema. Y después, con el pasar de los años, con el tiempo, se descubrió que nosotros en Chile tenemos muchos áridos reactivos o potencialmente reactivos, pero como trabajamos con cementos con adiciones, las adiciones inhiben de cierta manera significativamente, no totalmente, pero la inhiben significativamente esta expansión que se genera. Entonces la norma dice que cuando tengamos áridos reactivos o potencialmente reactivos, haga alguna de estas 4 cosas. La primera tiene que ver con que si estoy utilizando materiales conocidos y cemento con adición, en este caso pusolana, puedo dar el ok para el uso de este hormigón con estos áridos, ¿ya? La alternativa B, la norma me dice que para cementos con contenido de álcalis solubles expresados en sodio equivalente menor o igual al 0,6%, también puedo dar el ok para este hormigón. Y ese informe, de dónde saco el contenido de álcalis solubles en agua, es de la cementera. Yo a quien le compro el cemento, él me tiene que decir cuántos álcalis solubles en agua tiene ese cemento. La tercera alternativa tiene que ver con hacer ensayos de expansión. En la norma CTM hay 4 normas que hablan de este tema. El problema de estos ensayos, eso sí, es que son a largo plazo. Tengo ensayos a 6 meses, a 12 meses, entonces al ser de tan largo plazo, no siempre los proyectos están disponibles para tener esa espera tan importante. Y el cuarto tiene que ver con que se cuente con estudios especiales que permitan su uso. Hoy día en Chile, por lo general, se validan vía la alternativa A, dado que tenemos cementos con pusolana y dado que conocemos los materiales con los que trabajamos. Por ejemplo, en Santiago tenemos todos los áridos se extraen en su mayoría del río Maipo. Entonces, como se sacan del río Maipo, ya se conocen y se han hecho un montón de construcciones de muchos años y no se ha presentado este problema. Entonces se da por superado
dado que tenemos materiales conocidos y dado que usamos cemento computaral. Ya. En cuanto a los agentes externos, ¿ya? Vamos a ir a los agentes externos, chiquillos. Esta cosa ya me avisó que me quedan menos de 10 minutos, así que si se nos corta, volvemos al mismo link, ¿ya? Perdón. Tenemos aquí este agente externo, que es la congelación y deshielo. Aquí lo crítico es que el hormigón se vea expuesto a una temperatura de congelación, en el caso del agua, que se congela a 0 grados, y partiendo de la base que todos los hormigones tienen agua, ¿sí? Aun cuando ya se haya desarrollado su proceso de fraguado y haya desarrollado resistencia, igual siempre hay capilares, siempre hay poros que eventualmente tienen agua, o que pueden estar expuestos a humedad. Entonces, en ese escenario es donde el agua que contiene el hormigón se congela. Si baja de 0 grados se congela, si sube de 0 grados se descongela. Lo dañino es este ciclo. Perdón, el ciclo. Ya lo vimos cuando veíamos los incorporadores de aire, ¿cierto? Se congela, se descongela, se congela, se descongela. Y por eso que se denomina ciclo hielo-deshielo, ¿ya? Y lo que se hace es que el calculista determina, de acuerdo a las condiciones presentes en la zona donde va a estar la estructura, si corresponde a un F0, F1, F2, F3. Con eso, Profe, sí, dígame. ¿no hay diferencia de que la humedad del hormigón se congele a 0 con menos 30 grados? ¿Hay como alguna diferencia? ¿O da lo mismo eso? ¿Usted se refiere como al punto de congelamiento del hormigón? Sí, por ejemplo, si el hormigón está sometido a menos 30 grados, ¿hay alguna diferencia con que esté sometido a menos 2? No, si el agua está congelada. Si el agua que contiene el hormigón está congelada, porque se expande el agua que contiene. Entonces, si el agua está congelada, va a seguir congelada en el fondo a menos temperatura. Ahora, lo que es dañino es el ciclo, no que esté congelado, porque un frigorífico puede estar congelado eternamente y no va a tener el ciclo, que es esta cosa que el agua se expande, se contrae, al ser líquida se contrae, al ser hielo se expande. Basta que pase el punto de congelamiento del agua, da lo mismo para abajo, lo que siga. ¿Sí? ¿Ahí le Sí, contesté? gracias. Ya. Sí, gracias. Entonces lo dañino aquí son los ciclos. ¿Qué es lo que hace el calculista? El calculista me dice, mire, usted donde va a poner su estructura, vamos a estar en un grado F2, donde tenemos un hormigón expuesto a congelación y deshielo y en contacto continuo con humedad. ¿Ya? Con eso, imaginémonos que al calculista le dio, por cálculo estructural mecánico ¿cómo se llama? De resistencia al sismo, al viento, a la carga, a la nieve, a toda la cosa, a él le dio un G25, yo no puedo usar un G25 ahí. Dado que me especificó un F2, yo lo que debo hacer es ocupar al menos un G30. Y además, ese G30 debe tener aire total en los porcentajes que indica esta tabla. Es decir, en el caso de este hormigón que tengo aquí, imagínense que F2 y voy a usar ese hormigón, yo me voy al tamaño máximo, al 20, y digo, este tiene que tener de aire atrapado 6%. Aire total 6%. ¿Qué es el aire total? La suma entre el aire incorporado y el aire atrapado. Y el aire atrapado, dado que este es un hormigón con gravilla, tiene más o menos un 2% de aire. Es decir, yo debiera incorporar con mi aditivo un 4% de aire en ese hormigón. ¿Sí me siguen? Profe, disculpe, ¿el 2% de aire era por el tamaño máximo del Por área? el tamaño máximo. Ese era el aire atrapado, que yo no me gusta mucho el nombre atrapado porque no deja claro, es el aire natural que tienen los hormigones. Perfecto, Todos los gracias. hormigones van a tener aire y el caso del 20 milímetros tiene aproximadamente un 2% de aire atrapado. Pero aquí la tabla me indica aire total. Entonces yo tengo que llamar a SICA, a CABE, a Normet,
a Grace, yo llamo a las aditiveras, a las empresas que venden aditivos, y le digo, mira, ¿sabes qué? Necesito incorporar 4% de aire a mi hormigón. ¿Cuánto aditivo debo colocar? Y ahí el proveedor de aditivos me dice, mira, coloca este aditivo al 1% y te va a incorporar 4% de aire. Se incorpora el aditivo al 1% respecto del peso del cemento y me incorpora 4% de aire incorporado que se suma al aire atrapado y me da el aire total. ¿Sí? ¿Me siguieron todas las explicaciones? Sí, profe, pero Camilo, tengo una cuéntame. duda respecto al aire atrapado. ¿Eso no podría generar nidos de hormigón, No, ese aire? no, ese aire atrapado es un aire natural que se da por la misma compacidad, por la misma distribución granulométrica. No es un contenido de aire que provoque nidos si queda bien compactado. Los nidos responden principalmente a una mala compactación o una mala colocación. Porque los nidos vamos a ver más adelante unas fotos de nidos, son grandes. Este aire es interno en el hormigón. Son burbujitas de aire internas en el hormigón. ¿Ya? Bien, entonces, Profe, dígame. en caso de que no se cumpla lo especificado con la incorporación del aire, ya sea me haya pasado con el porcentaje de aire total, ¿qué se hace en ese caso? ¿Solamente se revuelve la mezcla y cómo se va midiendo eso? Claro, hay un airímetro, aerímetro se llama, les escribo aquí en el chat cómo se llama el equipo, aerímetro, y hay un ensayo, no me acuerdo la norma ahora, déjenme pensar, creo que es la 2152, no estoy segura, que es la determinación del contenido de aire por el método de presión. Entonces yo tengo un equipo que me permite medir el aire, ¿ya? Eso como primera cosa. Y como segunda cosa, el aire, tal como veíamos en la parte de los aditivos, el aire también eventualmente se ve afectado por el mezclado, por cuánto revuelvo el hormigón. Entonces, eventualmente yo podría revolver más y voy a perder aire. Así me paso, tomo el aire, me paso, yo podría revolverlo, volver a tomar el aire y ahí descargarlo. ¿Sí? Por Ya, ejemplo, perfecto. exceso de vibrado también me genera pérdida del aire. Entonces, también ahí esos hormigones hay que vibrarlos lo justo y preciso, no más. Bueno, todos los hormigones hay que vibrarlos lo justo y preciso, pero estos son más técnicos todavía. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, aquí en la otra lámina lo que sale a continuación en la 2185 la norma de... Ah, no, sí, la 2185 es la norma de aire. La norma además dice que para hormigones de alto grado, como G35, yo esa tablita la puedo reducir o la tolerancia es más o menos 1.5% de aire, por lo tanto también es un dato que me permite un rango de trabajo, ya ahí respondiendo también a lo que pregunta Camilo. Va a depender de la magnitud del aire de más o del aire de menos que tengamos, pero para los G35 hacia arriba. En el caso de los ataques externos, ¿dudas con el aire? Perdón, chiquillos. Lo otro que les iba a contar. Hace un tiempo atrás yo hago hartos cursos con el ICH y me tocó hacerle un curso a unos, dentro del auditorio había un calculista y se acercó a mí y me dijo, uy, ¿sabes qué? La norma es un poquito vaga, ¿no es cierto? Porque si yo le pregunto a ustedes ahora, díganme una zona en Chile donde ustedes creen que tenemos hormigón expuesto a congelación y deshielo y ocasionalmente expuesto a humedad. No sé si sabrían qué responderme, ¿ya? Porque uno puede tener una percepción de que a lo mejor ahí llueve mucho, entonces hay más humedad. Entonces, tenemos esta ambigüedad de la norma, que esta descripción es muy cualitativa, ¿sí me siguen? Generamos un documento, hicimos una tesis con un alumno donde zonificamos Chile respecto de esto, de dónde íbamos a tener F0, F1 y F2 y F3. El F2 es lo mismo que el F3 en términos de zona geográfica. ¿Ya? La única diferencia es que el F3 está expuesto a productos químicos descongelantes. ¿Ya? ¿Conocen algún producto químico descongelante del agua?
No sé si ustedes estuvieron así como en algún ramo química, diagramas de fase y todas esas cosas tan entretenidas de la química.